Shalom, amados y amadas en Yeshua. Este es el hermano José Borges. Hoy vamos a comenzar otro estudio, estudios que he aprendido pues, cuando voy a las clases y las conferencias del templo en Orlando con el hermano Rico Cortés, Dinadai, Joseph Good y Brian. Y hoy vamos a hablar entonces de lo que es la función del templo en relación con la humanidad y por qué, la pregunta que se hace es ¿por qué estudiar el templo? Pudiéramos contestar eso con muchas contestaciones, muchas escrituras, pero el objetivo final de la creación es que la humanidad habite con Elohim, con Dios. Y durante este estudio vamos a ver muchas escrituras, muchos conceptos, enfoques principales sobre por qué necesitamos estudiar la casa de nuestro rey, la casa de nuestro padre, porque sabemos que de ahí pues sale la Torá, las fiestas del Eterno son señaladas por medio de su casa y así sucesivamente vamos a hablar de diferentes temas del por qué la casa del Eterno y estudiar el templo es de suma importancia para todos aquellos que estén caminando ya en las raíces hebreas, aquellos que están llegando nuevos a las raíces hebreas y aquellos que quieran saber de la casa de nuestro Padre, para así entender entonces las escrituras en su contexto. En contexto, si nosotros podemos entender el templo, por lo menos diríamos un 50% de lo que el templo a lo que el templo nos dirige y nos enseña, podríamos avanzar mucho y entender muchas escrituras que se encuentran no tanto en la Torá, en el antiguo pacto, pero también en el pacto renovado. Vamos a continuar entonces con este estudio que se llama y se titula ¿Por qué estudiar el templo, la casa de nuestro Dios? Comenzando con el enfoque principal y viendo pues lo que sucede en medio de una teología que está fuera del contexto, podemos entender entonces que el objetivo final de la creación nuevamente es que la humanidad habite con Elohim, con Hashem, con Dios. Y cuando reconocemos y entendemos la principal, diríamos, la importancia principal del templo, y nos vamos entonces al libro del profeta Ezequiel como una nota que aquí escribí, 43:10. Este versículo termina diciendo, esta es la ley del templo. ¿Y qué es la ley del templo? Si usted lee el capítulo completo del libro de Ezequiel, podrá entender de lo que habla, ¿ok? Esta es la ley del templo porque toda la ley de la Torá se redondea alrededor del templo y de su pueblo y del pueblo de Dios, ¿ok? El Creador quiere habitar con nosotros y eso era el por qué el Eterno establece el tabernáculo primeramente, después el primer templo, el segundo templo y después vendrá el tercer templo porque Yeshua entonces va a habitar en medio con nosotros, ¿ok? Habitar con nosotros. El templo no estará después del milenio, ya que la tierra volverá a su estado y orden original. Y más adelante vamos a ver de qué estamos hablando, qué orden original se refiere a que el templo, como después del milenio, cuando empiece la vida eterna, juntos eternamente con nuestro Padre como Rey, ¿ok? Ya Yeshua no va a ser el Rey, nuestro Padre Celestial, Hashem, va a ser nuestro Rey, ¿ok? Como se ha enseñado anteriormente. Y vemos qué orden original se está hablando aquí cuando entremos entonces a la vida eterna. También la Torá describe exactamente lo que Dios quiere. Y por ende, la Torá al describir lo que Dios requiere de cada uno de nosotros, por ende el templo es parte de ese requisito de aprenderlo para poder entender exactamente qué es lo que Dios quiere de nosotros,
qué Él quiere hacer con nosotros, a dónde nos quiere llevar, de dónde nos sacó, de dónde nos va a llevar, a cómo nos va a nosotros a regir como rey. Yeshua durante el milenio y Él durante la vida eterna. Y por ende es necesario que nosotros leamos y estudiemos la casa de nuestro Padre, porque eso es como decir una familia. Si yo no conocía las reglas que mi papá tenía en mi hogar, ¿cómo yo iba entonces a respetar a mi papá, a mi padre? Porque él tenía unas reglas en la casa, ¿ok? Una de ellas que él tenía, mi papá tenía una de las reglas, era que cuando él se sentaba a comer en la mesa, él no le gustaban los ruidos, ¿ok? Entonces todo el mundo en la casa, mi mamá, mi hermana y yo, teníamos que estar calladitos hasta que mi papá terminara, porque eso era una de las reglas de él. Y el que no lo obedecía, pues entonces recibía un castigo. En otras palabras, él tenía una ley, una regla, y si yo la violaba, entonces yo recibía el castigo. Entonces yo estaba bajo esa ley, yo estaba bajo esa norma que él había establecido, pero mientras yo me mantuviese callado mientras él comía, pues entonces yo no violaba esa ley. Y así mismo trabaja el Eterno. Él tiene una casa y él sabe cómo se deben llevar los sacrificios, las ofrendas, cómo se debe entrar delante de la presencia de Él. No podemos entrar como nos dé la gana. La gente piensa que nosotros, y más adelante lo vamos a ver cuando hablemos del velo que se rasgó. La gente piensa que nosotros tenemos acceso al lugar santísimo. Eso no es lo que nos enseña la Torá. Por eso es necesario, es vital que nosotros estudiemos el templo para saber cómo nosotros nos debemos comportar delante de nuestro Rey y Señor de señores, nuestro Hashem. Por eso es que muchos de nosotros tenemos dificultad para entender los conceptos del templo. ¿Por qué? Porque primeramente no entendemos los korbanot, los sacrificios. Cuáles se llevaban, cuándo se llevaban, por qué se hacían, ¿ok? El libro de Levítico, Vaikra, cuando empezamos la parashá de Vaikra, nos habla de las diferentes ofrendas. Está el olá, está el minjá, está el de pecado, el de la ofrenda de paz, está el de culpa. Entonces, si nosotros no entendemos los sacrificios, ¿cómo nos podemos entonces acercar al Eterno? Porque por medio de los sacrificios era que el hombre se acercaba. Ahora bien, aún hoy, por medio de Yeshua, que fue el sacrificio, nosotros Él tiene un protocolo para nosotros acercarnos a Él. Otra forma de nosotros acercarnos a Él es por medio de ¿qué? De los moedín, de sus fiestas. No son fiestas judías como muchos piensan, son fiestas del Eterno. Y eso se encuentra en Levítico capítulo 25 y 23, 25, ¿ok? Puede leer esos capítulos. Tenemos que estar puros. ¿Qué nos hace puro? ¿Qué nos hace impuro? ¿Ok? Entendemos lo que significa Kedushá o santidad. Entendemos cómo nosotros podemos acercarnos al Eterno si nosotros sabemos y entendemos que Él es santo, que no cualquier persona puede entrar con una impureza ritual o una impureza moral delante de Él. ¿Y de dónde sacamos toda esta información? Cuando nosotros estudiamos el templo, cuando estudiamos la casa del Eterno, sabemos cuando somos puros, cuando somos impuros, cuando vemos su santidad, vemos su fiesta, qué sacrificios ofrecemos y en qué ocasiones. Y por ende, nosotros podemos acercarnos a Él porque Él establece cómo uno se va a acercar a Él. Él es el que establece. Y por medio del templo, donde se llevaban las ofrendas, donde las fiestas se llevaban a cabo también, todo esto se llevaba ¿a dónde? En el templo. ¿Ok? Si nosotros pudiésemos entender el concepto, que estamos muchas veces un concepto equivocado, fuera del contexto, porque nos hace falta entender y estudiar sobre la casa de nuestro Rey.
si pudiésemos entender la casa de nuestro Rey, nuestra vida fuese más fácil y más llevadera y entenderíamos cómo acercarnos a nuestro Rey. Continuamos en este tema de dificultad para entender los conceptos del templo. Y se sabe que antes de que el templo fuera destruido por los romanos en el año 70 de la era después de Yeshua, el velo se rasgó en dos, ¿ok? Pero vamos a ver qué velo fue el que se rasgó. Y entonces se entiende, ok, el velo se rasgó, entonces ahora se da la interpretación de que hay acceso al trono, que no hay necesidad de un templo y el final de ningún sistema de sacrificio y que el comienzo de una nueva temporada llamada gracia, cuando la gracia ha existido desde antes de la creación, porque el hombre tuvo gracia, misericordia, algo que no nos merecíamos, y crea el cielo, la tierra, pone en orden en la tierra después que estaba en caos. La tierra estaba en caos, Dios la pone en orden, crea las estrellas, el cielo, las lumbreras mayor, las lumbreras menores, la flora, los animales y al hombre también. Y lo pone en el jardín. Eso es gracia. La gracia no solamente fue cuando Yeshua murió. Gracia hemos tenido desde que nosotros, desde que el hombre, la humanidad, está en esta tierra. ¿Ok? Entonces, ahora la gracia donde la Torah entonces se pone como un plan B. Ahora no tenemos que estudiar la Torah, no tenemos que obedecer los mandamientos. ¿Por qué? Porque supuestamente no funcionó el sistema de sacrificio para devolver al hombre perdido al Padre. Y todo es bajo gracia, ¿ok? Sin obras, dice, no por obra para que nadie se gloríe. Pero entonces tenemos que ser obedientes y el ser obediente es obrar. Y cuando nosotros podemos entender este concepto, entonces la gracia la podemos entender en el contexto que el Eterno quiere que la entendamos por medio de su palabra. Que esto no es un plan B. Ya la gracia existía desde antes. La gracia se vio y la misericordia, algo no merecido, cuando el Eterno saca al hombre y a la mujer del lugar, del jardín del Edén, y los expulsa. Él no podía haber matado a ellos, pero él tuvo misericordia, él tuvo gracia con ellos. Él tuvo gracia con Abraham, él tuvo gracia con Noé, tuvo gracia con Jacob, tuvo gracia y misericordia con Isaac, tuvo misericordia con su pueblo, con nosotros. ¿Ok? Solo la misericordia es algo que viene desde antes de la creación, porque el Eterno es misericordia. Y si nosotros podemos entender ese concepto, podemos entender entonces que es necesario que nosotros obedezcamos lo que dice la Torah, la ley del Eterno. La palabra ley es una palabra que se ha sacado fuera del contexto, pero es instrucción. Nosotros tenemos que obedecer a la instrucción que Dios le dio a su pueblo y a todas las naciones, porque la Torah era para todo el mundo, no solamente para un pueblo llamado Israel. Somos injertados en el olivo natural que es Israel. Pues entonces nosotros también somos Israel y por ende necesitamos y debemos obedecer los mandamientos y todo lo que dice la Torah que nosotros tenemos que obedecer. Ahora bien, puse esta imagen del templo y donde ustedes ven esa flecha roja que hay un velo. Ese fue el velo que se rasgó. El velo que se rasgó era el que dividía la entrada del templo con el patio donde se hacían los sacrificios, los holocaustos. Entonces, donde se encontraba el altar de sacrificio, donde se mataban los animales. Lo que dividía el atrio de los sacerdotes del altar a lugar santo. ¿Ok? Ese fue el velo que se rasgó. ¿Por qué digo que el velo que se rasgó? Porque el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Y en el templo del cielo, el único que pudo entrar como sumo sacerdote es Yeshua, que es el que está al frente del Eterno diariamente,
abogando por cada uno de nosotros. El velo que se rompe es el primer velo a la entrada al templo, que dividía la entrada al templo desde el lugar santo hacia afuera. Es por eso que siempre que se mataba la vaca roja, se miraba donde se mataba la vaca roja, ese altar de sacrificio allá en el Monte de los Olivos, daba directamente hacia ese velo que se encontraba en la entrada del templo. No fue el que se rompió, no fue el que estaba entre el lugar santísimo y el lugar santo. Fue el velo de la entrada del templo, porque ahora sabemos que no tenemos el acceso al lugar santísimo, sino al lugar santo que el Eterno estableció, donde el hombre podía estar, pero no todo el mundo puede entrar al lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec en el cielo, y el sumo sacerdote, según el orden de Aarón, de los hijos de Aarón, que era sumo sacerdote, podía entrar una vez al año al lugar santísimo. Continuamos entendiendo, teniendo dificultad para entender ciertos conceptos del templo, la muerte y resurrección de Yeshua, la destrucción del templo. Vayamos entonces a Mateo 27:51. Ok, Mateo 27:51, que dice: y he aquí el velo del templo se rompió en dos, de alto a bajo, y la tierra tembló y las piedras se hendieron. Nuevamente, hablamos del templo. El velo que se rasgó fue el de la entrada del templo, no dice el de la entrada del lugar santísimo. Si hubiese sido ese, la Torah hubiese sido clara, la palabra hubiese sido clara y hubiese dicho el velo del templo se rasgó. ¿Por qué no tenía que ser claro? Porque adentro del templo habían varios velos, ¿ok? Varios velos, pero aquí se está refiriéndose al velo de entrada del templo, ¿ok? También Marcos 15:38 dice: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de alto a abajo. Nuevamente, de alto a abajo, el velo del templo. Lucas 23:45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rompió por medio. ¿Ok? Mire qué interesante, una nota. De los 613 mandamientos que la gente dice, que están volviendo al yugo de la ley, que si esto, que si aquello. Mire, 279 de esos mandamientos tienen que ver con el templo. Un 45% de los mandamientos que Dios estableció en su Torah tienen que ver con el templo. Dígame usted si el templo no es importante cuando el Eterno establece que casi un 45.5% de los mandamientos, 279, tienen que ver y están relacionados con el servicio en el templo. Eso es de suma importancia. Si el Eterno establece que 279 mandamientos tienen que ver y están relacionados con el templo, es porque es importante el templo, por los sacrificios, por el servicio que se hacía delante del Eterno, los sacerdotes, los levitas. Y más adelante vamos a hablar un poco de los sacerdotes y los levitas que existían en el tiempo de Yeshua, y aún en el primer templo sí había corrupción. Pero el templo no era el problema, ¿ok? Vamos a verlo más adelante en la próxima vista que estamos estudiando el por qué, la importancia de estudiar la casa de nuestro Padre, estudiar sobre el templo y conocerlo. Ahora vamos a ver en esta vista, dice, el templo es ¿qué? Vamos a ver. Él es el lugar del trono de Dios, el lugar de las plantas de mis pies. Se entiende que esta expresión es donde Adonai afirma que su templo y sus patios son literalmente su posesión. Y está Jeremías capítulo 17:12, pero quiero leer Ezequiel capítulo 43, versículo del 3 al 5, y oigamos lo que dice, y veamos lo que dice 43, 5 al 7. Dice: entonces el Espíritu me levantó y me introdujo al atrio interior, y la presencia de Yod-Heh-Vah-Heh llenó el templo. Entonces oí a alguien que me hablaba desde el templo,
mientras un hombre estaba de pie junto a mí, y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, en el cual habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre. Nunca más la casa de Israel, ni ellos ni sus reyes, profanarán mi santo nombre con sus prostituciones, ni con los cadáveres de sus reyes, cuando estos mueran. Vemos claramente que es el lugar de sus pies, es donde está la tierra, el trono, donde está el templo en la tierra, Jerusalén. Jerusalén es el lugar original de la creación. Allí fue donde el Eterno puso la piedra del fundamento, la piedra donde todo comienza, toda la creación comienza. ¿Dónde fue? En el monte del templo, en Jerusalén. Y por ende, ese es el lugar también donde Jacob tuvo la visión de ángeles que subían y ángeles que bajaban, una escalera que estaba conectada de la tierra al cielo, porque acuérdense, el templo en la tierra es la conexión con el cielo, el templo en el cielo, una conexión. El templo más verdadero en el cielo, el templo verdadero en la tierra, es la conexión entre la tierra y el cielo, entre el hombre y Dios, ¿ok? Y el Eterno. Por eso es importante estudiar el templo, la casa del Señor, para poder entender todos los conceptos en cuestión de fiesta, de sacrificios, ofrendas, y así podemos tener una mejor, tendríamos una mejor idea, una mejor explicación del por qué la Torá, los profetas, el pacto renovado, cuando hablan los escritores, nos hablan en sus libros y en sus cartas, podemos entender el plan y el propósito del Eterno con el hombre. El templo también es el lugar donde debemos orar. Está Segunda de Crónicas, capítulo 7, del 11 al 16. Está Génesis 2:8, Primera de Reyes 8, 28 al 32. Pero quiero leer entonces el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10, que dice: Cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, entró en su casa y con las ventanas de su habitación abiertas hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias a su Elahá, a su Dios, como lo hacía hacer antes. Vemos nuevamente que el templo es el lugar donde se oraba y a donde uno, cuando ora, se debe parar hacia el lugar donde el templo estaba establecido, donde está Jerusalén. Por eso cuando leemos el Shema, siempre nos viramos y miramos hacia el este, ¿ok? Miramos hacia el oriente para así orar hacia Jerusalén. Si oramos de espalda a Jerusalén, entonces estamos orando de espalda a Jerusalén y estamos entonces orando como hacen los árabes, los musulmanes que oran hacia Meca, ¿ok? Por eso es importante que siempre que oremos, especialmente el Shema y tratemos de orar, haciendo las oraciones del Eterno que están en el libro de oraciones, que oremos siempre mirando hacia Jerusalén, porque es el lugar donde debemos orar. Si no estamos allí en Jerusalén, entonces estamos lejos en la diáspora, tenemos que orar hacia donde está Jerusalén, para así no parecernos a los paganos que le oran a otros dioses. Y por ende, pues, el templo es necesario. El templo hoy en día no se encuentra en Jerusalén, pero va a llegar el momento que se va a tener que construir el tercer templo, porque todo esto tiene un propósito de parte del Eterno. El templo también es el centro de las actividades sagradas de las fiestas bíblicas, como nos dice Deuteronomio 16:16, que dice: 3 veces al año en la fiesta de Matzot, ácimos, en la fiesta de Shavuot, semana, y en la fiesta de Sukkot, cabaña, se presentarán
todos tus varones delante de Yahweh tu Elohim en el lugar que él escoja. No se presentarán delante de Yahweh con las manos vacías. ¿Ok? Este versículo es claro. Nos dice claramente en ese versículo 16. 3 veces al año, en la fiesta de los panes inleudos, en la fiesta de la semana y en las fiestas de las cabañas se presentarán todos tus varones delante de tu Elohim en el lugar que le escoja. No se presentarán delante de Yahweh con las manos vacías. Por eso que esas fiestas también nos enseñan sobre los sacrificios y las ofrendas que se hacían durante la fiesta. Habían sacrificios y ofrendas se hacían todos los días, pero estas también se hacían en los días festivos. ¿Y dónde se llevaban estas ofrendas y todo lo que se necesitaba llevar en el tiempo de las fiestas al templo? ¿Dónde se llevaban? Al templo, donde las fiestas se llevaban a cabo, en ese lugar, los sacrificios. Por ende, es necesario que estudiemos el templo. El templo también es la representación arquitectónica de la montaña cósmica que anuncia la soberanía y la presencia del Rey. La montaña cósmica representa la colina primordial, el lugar que emergió por primera vez de las aguas que cubrieron la tierra, oigan esto, durante el proceso creativo, ¿ok? En Egipto, por ejemplo, se consideró que todos los templos representaban la montaña primordial. Viendo el Salmo 12, ¿ok? También dice, Noé trae el orden en la tierra cuando construye un altar en el Monte Carmelo. Elías también construye un altar. Vemos, Noé trae orden en la tierra cuando construye un altar y Elías construye un altar en el Monte Carmelo. Y por eso trae orden. ¿Qué pasó en el Monte Carmelo? Vemos que los de Baal daban ofrendas y adoraban al dios Baal. Y por ende, ¿dónde lo hacían? En las montañas. Y es la vez que entonces el Eterno permite que Elías construye un altar. ¿Para qué? Para enseñarle a los Baales, a los dioses, sacerdotes que creían en Baal, que el Dios Todopoderoso era el Dios de Elías. Nota, Hashem sacó a su pueblo de Egipto y los llevó ¿a dónde? Al monte Sinaí, a la montaña cósmica, donde en ese entonces se convierte en el templo. La cima del monte, el lugar santísimo, porque estaba la presencia del Eterno. A la mitad del monte, el lugar santo. Y los atrios era donde Moshe, el Eterno le dice a Moshe que le diga a su pueblo que no se acerquen a la montaña, siendo los atrios, porque si no, morirían cuando él bajara. Vemos que los atrios eran donde se encontraba el pueblo de Israel esperando que el Eterno le hablara los mandamientos y su ley. Vamos, el templo también es la representación de la creación, organizando el caos de las aguas en orden y en vida. Entonces vemos que el templo está asociado con las aguas de la vida que fluyen desde un manantial hasta el edificio en sí mismo. Los manantiales que existían en los templos estaban asociados con las aguas primordiales de la creación. Nun en Egipto, Absu en Mesopotamia, Teón en Israel. El templo se trata que es de vida, es sobre la vida. El templo traía vida al pueblo. Por eso es que vemos que cuando se destruye el primer templo y el segundo templo, Jerusalén queda en caos y no hay vida porque la gente no tiene donde ir a orar, donde tenían que llevar la ofrenda, las fiestas no se llevaban a cabo como se debían llevar, porque hoy en la diáspora celebramos la fiesta como un recordatorio, ¿ok? El templo está fundado también y permanece en contacto con las aguas de la creación. Estas aguas llevan el simbolismo dual de las aguas caóticas que se organizaron durante la creación, como dijimos anteriormente, y de la naturaleza salvadora de las aguas de la vida. Yeshua, esto es algo que podemos ver, Yeshua caminando sobre las aguas, ¿ok?
teniendo poder. Había caos en las aguas cuando él estaba caminando y los discípulos estaban casi hundiendo, iban a perecer. Y entonces Yeshua aparece caminando sobre las aguas. En otras palabras, Yeshua trajo orden en medio de caos. La mano significa poder. Cuando él le da la mano a Pedro y lo levanta, entonces el caos se convierte en orden, porque Yeshua tenía toda la autoridad en la tierra para que donde hubiese caos, él podía traer orden por medio de ¿qué? Del ministerio que el Eterno le había dado a Yeshua en la tierra. Era un ministerio de traer orden. Cuando vemos a Yeshua que alimenta a aquellos que estaban a su alrededor, escuchando sus palabras, él siempre estaba donde, en un monte trepado, como símbolo de rey, lenguaje de reinado, de reyes, ¿ok? ¿Y qué hacía? Traía caos porque la gente estaba hambrienta, él le daba comida y traía orden, enseñando que un rey debe ser justo con su pueblo. Y eso es lo que Yeshua estaba enseñando, no tanto a sus discípulos, pero a todo el pueblo que estaba a su alrededor, a toda esa gente que andaban como ovejas sin pastor. Y acuérdense, un pastor es el que tiene que cuidar a las ovejas de peligro, darle comida, llevarla a los sitios donde hay agua fresca. Y asimismo Yeshua era ese pastor. Él traía orden donde quiera que él iba. Lo vimos también en el Gadareno. El Gadareno tenía demonios. Dice que tenía, él le preguntó, ¿cuándo te llamas? Me llamo Legión. Y había que desorden, había caos en esa persona. Y cuando Yeshua dice que salgan todos los demonios de ese hombre, el del Gadareno, trae orden. Caos, orden. Yeshua siempre traía orden. El templo, cuando el templo se construya nuevamente, traerá orden. Ahora estamos en caos, pero cuando se construya el templo va a haber orden, porque Yeshua va a reinar por 1000 años. Y en ese tiempo habrá orden, porque Yeshua traerá ese orden como un rey justo y bueno. El templo también es la expresión arquitectónica que anuncia el lugar del nombre del Creador y el máximo espacio sagrado. Segunda de Samuel, capítulo 24, 20 al 21, no es 121, hubo un error aquí de imprenta. ¿Ok? 20 al 21 dice, Araná miró y vio al rey a sus cortesanos que venían hacia él. Así que Araná salió y se postró ante el rey con el rostro en tierra. Y Araná preguntó, ¿por qué viene mi amo el rey a su servidor? David respondió, para comprarte la era y edificar un altar a Yahweh para que así cese la epidemia en el pueblo. Qué interesante, ¿verdad? Que vemos que David compra a Araná, que era el rey de los jebuseos, esa área que estamos hablando aquí dice, y en el 21, para comprarte la era y edificar un altar. También vemos, además del área que David le compró a Araná, también compró los bueyes con los que ofreció un holocausto en un lugar erigido específicamente en honor a Yahweh. ¿Ok? Dice, entonces los jebuseos se convierten en siervos del hijo de David, el rey Salomón. Y eso está en 1 Reyes 9, del 20 al 21. Y la anterior está en 2 Samuel 24, versículos 16, 18, 23 al 21. Ustedes pueden leerlo y así vemos cómo David compra ese lugar donde él iba como dice aquí, para compartir la era y edificar un altar a Yahweh, para que así cese la epidemia del pueblo. Nuevamente, David compra ese lugar para hacerle un altar a Yahweh. Continuamos con el templo dice los jebuseos / la ciudad de David y el monte del templo. Pregunta que hacemos aquí, ¿por qué Hashem no quiere que hagan imágenes? Porque nosotros los seres humanos somos su imagen en la tierra. Es por eso que el Eterno no quiere que nosotros hagamos ninguna imagen. ¿Se acuerdan cuando el Eterno creó al hombre, a Adán,
y le dice, y después a su esposa a Eva la saca de su costado, le dice que él lo que quería era que llevaran su imagen. Y cuando fue a crear, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza. ¿Ok? Por eso que nosotros somos esa imagen en la tierra. Por eso que el Eterno no quiere, no le gusta, no permite que hagan imágenes en la tierra, porque nosotros somos su imagen. Los seres humanos somos la representación de Hashem sobre la tierra. Y por ende tenemos que caminar como Él quiere que caminemos, y es a base de la obediencia de sus mandamientos. Somos respeto y orden. ¿Okay? Entre respeto y orden, 3 pasos hacia atrás y 1 hacia el frente para presentarnos delante de nuestro rey. Por eso que ustedes, cuando ven que en Israel los judíos, y mayormente muchos que oran, que están en la raíz hebrea, ellos dan 3 pasos hacia atrás, 1 hacia el frente, para presentarse delante de nuestro rey. Eso no es que sea un rito, eso es reverencia delante del Eterno. Si ustedes ven bien la foto que hay, ustedes ven bien que arriba está el templo, en el medio está la casa de Israel, la casa del rey David, y más abajo están los jardines. Después vamos a hablar de qué significado tienen los jardines, sobre por qué siempre un rey tenía un jardín, pero le puedo dar un poco de información rapidito. Cada rey tenía cada rey que tenía su reino tenía un templo y también tenía un jardín. ¿Ok? Y más adelante pues haremos un estudio sobre las parábolas de Yeshua, donde vamos a hablar claramente sobre el concepto de los jardines, ¿ok? Y en los reinados. Por aquí nos estamos concentrando en el templo y vemos que toda esa área, arriba del templo era donde se llevaban los sacrificios, las ofrendas, era donde estaban los sacerdotes, arriba en el templo. La casa del rey estaba en medio y el jardín. Todo eso componía el área donde el Eterno habitaba. Pero principalmente los sacrificios se llevaban al templo, ¿ok? El templo nuevamente no se encontraba en la ciudad de David. Es imposible, hablando topográficamente, la topografía en Israel, si usted no ha ido, no hay espacio suficiente en la ciudad de David, donde varias personas han sacado libros enseñando que el templo estaba en la ciudad de David. Es imposible por la topografía del lugar. ¿Ok? Miren bien la topografía y se darán cuenta que un templo de la magnitud que se había construido en el tiempo de Salomón y después en el segundo templo, era imposible que estuviese en la ciudad de David. El templo también es el lugar de encuentro entre la deidad y el ser humano, como dije al principio, un punto de conexión entre el cielo y la tierra. Y si leemos Génesis 28, 16 al 18, dice: Jacob despertó de su sueño y dijo: ciertamente Yahweh está en este lugar, y yo no lo sabía. Asustado dijo: cuán sublime es este lugar. No es otra cosa que la casa de Elohim y la puerta del cielo. Allí donde Jacob se acuesta, ¿ok? Y ese es el lugar cuando él ve la visión en sueño, cuando ve la conexión entre la escalera, la tierra y el cielo, ¿ok? Y vemos claramente que él dice en el 12, tuvo un sueño, había una escalera sobre el suelo, cuya cúspide llegaba hasta el cielo, y los mensajeros de Elohim subían y bajaban. No bajaban y subían, sino subían y bajaban. Y dice, y Yahweh estaba parado por encima de ella y dijo: yo soy Yahweh, el Elohim de tu padre Abraham y el Elohim de Isaac. El suelo en el que estás recostado te lo asignaré a ti y a tu linaje. ¿Ok? Y dice: tus descendientes serán como el polvo de la tierra, te esparcirás al oeste y al este, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti y de tus descendientes.
Y dice, recuerda, yo estoy contigo. Yo te protegeré donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te dejaré hasta que haya cumplido lo que prometí. Es bien interesante ver esta palabra desde Génesis que dice claramente, y todas las familias de la tierra se bendecirán por medio de ti y tus descendientes. Y recuerda, yo estoy contigo. Y sigue el versículo de más adelante, dice, no te dejaré hasta que haya cumplido lo que prometí. Yo te protegeré donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. Nuevamente, la tierra de Israel es la tierra donde nosotros vamos a regresar. Nosotros no vamos para el cielo, vamos para la tierra que el Eterno le dio, le prometió a Abraham, Isaac y a Jacob que le iba a dar. ¿Ok? Va a llegar el momento, después del reino milenial del Mesías, que la tierra se convertirá entonces en toda la tierra que va a ser habitada por todos aquellos que pasen a vivir eternamente con nuestro Padre Celestial. La casa de mi Padre, eso habla del contexto de las palabras de nuestro Mesías Yeshua. Y si leemos Mateo 21:13 dice, y les dijo, bueno, vamos al 12. Entonces Yeshua entró en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y los bancos de los que vendían palomas y les dijo, está escrito, mi casa se llamará casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¿Ok? Está hablando que la casa, el templo, es la casa del Padre. Es una casa de oración. Es por ende que allí cuando se llevaban las ofrendas, las oraciones se hacían allí. El sumo sacerdote, los levitas, cuando ofrecían el incienso, oraban. Cuando todo el tiempo estaban orando en el lugar. ¿Ok? Mire, el problema no era el templo, sino los que lo administraban. Era la corrupción que hubo tanto en el primer templo como en el segundo templo. Por ende, cuando Yeshua venga en el milenio, no habrá esa corrupción porque Yeshua será el Rey de Reyes y Señor de Señores en la tierra. Él va a reinar sobre nosotros, sobre todos aquellos que hayamos vivido la gran tribulación, lo que haya sido transformado, ¿ok? Cuerpos incorruptibles. Entonces, Él va a reinar y no habrá corrupción, porque el Mesías mismo será nuestro Rey. ¿Dónde? Desde el templo que va a ser construido en los tiempos venideros. El templo también es la casa de oración por las naciones. El contexto de las palabras de Yeshua, se puede leer Isaías 56 del 1 al 8, Juan 14 del 1 al 2. También tiene una gran conexión con el templo, Shabbat, retorno del exilio. Guardar el Shabbat es el microcosmo del Edén. Cuando entramos en el Shabbat, estamos entrando en ese microcosmo del Edén. Estamos entrando en ese espacio sagrado que el Eterno establece y lo separa de los otros 6 días. ¿Ok? Guardar el Shabbat también mantiene el orden en el caos. Por eso los israelitas fueron exiliados a las naciones por no guardar el Shabbat. También no guardaron el Shemitah. No dejaron descansar la tierra. ¿Okay? Tuvieron que ser exiliados. Nosotros somos los que tenemos que traer shalom a las naciones por medio del Shabbat y de las fiestas, los Moedim. Cuando nosotros cumplimos los Moedim y cumplimos el Shabbat, estamos trayendo orden, ¿ok? En medio de las naciones. Porque no todo el mundo celebra la fiesta, no todo el mundo guarda el día de reposo o el Shabbat. ¿Por qué? Porque creen que las leyes ya fueron abolidas, que la ley fue abolida y por ende, mientras sigan creyendo que la ley fue abolida, va a haber caos en esa vida. Nosotros entonces, como imagen del Eterno en la tierra, como embajadores del Eterno en la tierra, de ese reino en la tierra, traemos entonces paz en medio de esos caos cuando guardamos el Shabbat y celebramos
los Moedim o las fiestas del Eterno. El propósito entonces de Adam o de la humanidad, porque Adam no es un nombre, sino significa humanidad. Está en Génesis capítulo 2 al versículo 10. Nos habla que la función o el propósito del hombre, el planeta y el creador mismo están bloqueados o ocultos en el estudio del templo. Si queremos saber el propósito de la humanidad, del Adam, entonces tenemos que leer la Torah, especialmente si leemos Génesis capítulo 2 del 1 al 10 y estudiamos el templo, porque ahí nos enseña de cómo acercarnos al Eterno y Él nos va a enseñar su propósito. También el templo se convierte en un microcosmos, un resumen en una escala del universo que revela la función del hombre y de los conceptos que debemos comprender para relacionarnos correctamente con un Elohim santo, ¿ok? Acuérdense, relacionarse correctamente. Por eso necesitamos el templo, porque de ahí sale, y leer la Torah, por cierto, ¿ok? De ahí salen entonces de cómo nosotros, las instrucciones de cómo relacionarlos correctamente con un Dios santo en medio de un planeta corrompido y contaminado por el pecado. Por ende, el estudio de la Torah y el estudio de la casa del Eterno nos da una mejor idea de cómo nosotros debemos relacionarnos, cómo comportarnos, cómo llegarnos a su presencia. No cualquier persona podía entrar a la presencia de un rey si no era llamado o había un protocolo para que una persona de un reino, vamos a poner en el reino de Babilonia, para presentarse al rey de Babilonia, Nabucodonosor, había un protocolo. Si él decía no entra porque no entraste de la manera correcta, hasta podían muchos recibir la muerte solamente por no entrar correctamente delante del rey. Y asimismo trabaja el Eterno. El Eterno estableció todo en la tierra. No hay nada nuevo en la tierra. Todo el Eterno lo estableció para que nosotros pudiéramos relacionarnos con Él. ¿Ok? Por eso los mandamientos son una parte vital también en el acercamiento de nosotros como individuos, como su imagen, como su naturaleza, como su creación, para nosotros aprender a cómo nosotros presentarnos delante del Eterno. Y el Shabbat es una de esas instrucciones. Si decimos que la ley fue abolida, entonces nos estamos perdiendo de saber la instrucción correcta de cómo presentarnos delante de nuestro Rey. Otro propósito del Hadam es la descripción extensa de la creación de la humanidad en el sexto día. Se incluye para comprender entonces la perspectiva de la comunión con nuestro Dios, nuestro Eterno, nuestro Padre, en el séptimo día. Como la corona de la creación, la humanidad está hecha para ser entonces la imagen, Selem, y la semejanza de Mut del Dios creador, como nos dice Génesis capítulo 1, versículos 26 al 27. También este estado en la creación otorga el derecho y la responsabilidad del hombre, del Ha'adam, de la humanidad, masculino y femenino, a gobernar y someter al resto de la creación. Pero el objetivo principal y objetivo de ser creado a imagen de Dios es tener comunión con el Creador de una manera que otras criaturas nunca pueden tener. Me explico. Los animales no podían tener esa relación con el Eterno o esa comunión de la manera que la humanidad, el hombre, podía tenerla con Él. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho con un nefesh, un nivel de alma más alto de conocimiento que el animal. El animal tiene alma, tiene nefesh, pero es un nefesh, es un alma que es menos que la del hombre en cuestión de conocimiento, de entendimiento. Por eso es que los animales no hablan, los animales no pueden hacer las cosas que nosotros los seres humanos podemos hacer. El animal fue creado por el Eterno y por consiguiente el animal en el tiempo de eso sabía comportarse de acuerdo al nefesh, al alma que tenía, al conocimiento que Dios le había dado.
Pero al contrario, el hombre tiene un alma, un nefesh, un conocimiento más profundo, porque el hombre fue hecho a la imagen y semejanza del Eterno, para que nosotros, como esa criatura, podamos tener esa comunión con nuestro Creador. Nuevamente, la Torah nos enseña a nosotros vitalmente todas las cosas principales y es importante que el hombre necesita saber para poder tener esa comunión con nuestro Padre Celestial, nuestro Creador sobre todo, y de cómo nosotros manejarnos no solamente con Él, pero con nuestro prójimo. Por eso vemos el mandamiento de ama a nuestro Elohim con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué a nuestro prójimo? Porque nuestro prójimo fue hecho a la imagen de nuestro Creador y por ende tenemos que tratarlo de la misma manera que tratamos al Eterno, porque la imagen del Eterno es reflejada en las acciones de esta creación, de esta imagen de hombre, de la humanidad, y por ende necesitamos dar un buen ejemplo y dar un buen testimonio frente a todos, no importando a quién. Continuamos con el propósito del Haadam o la humanidad. También un propósito que se le dio a la humanidad fue el mandato de dominar y someter junto con la bendición, hacer que fructíferos, multiplicarse y llenar la tierra. Mire qué interesante, mire lo que está pasando hoy en día, ¿ok? Hoy en día, y no estoy hablando del virus que está sucediendo, sino de lo que está sucediendo antes de que ese virus se manifestara. Dice que el mandato era de dominar y someter junto con la bendición de ser fructífero, multiplicarse y llenar la tierra. ¿Ok? Que dice, debe dirigirse a este propósito principal y al objetivo más alto del Haadam, reunir toda la creación en la presencia del Eterno. Ahora, lo que iba a explicar es, vemos que muchas personas hoy, las personas que se casan jóvenes, hoy no quieren tener hijos, ¿ok? ¿Qué están haciendo con esto? Están aguantando que la imagen del Eterno se llene la tierra de su imagen, ¿ok? Tampoco estamos viendo de que ahora la gente se está aprobando leyes del aborto. Nuevamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos desviando el propósito del Haadam, de la humanidad. Estamos desviando, estamos aguantando, estamos destruyendo la imagen del Eterno en la tierra. El propósito era que el hombre y la mujer, la humanidad, llenaran la tierra, la imagen de la tierra del Eterno. Pero ahora lo que el hombre está haciendo es destruyendo esa imagen, ¿ok? Destruyendo esa imagen por medio de aborto, por medio de control de natalidad, por medio de control de las naciones, porque ahora las naciones y los gobiernos entienden de que mientras más gente haya en el mundo, más ellos tienen que proveerle, porque acuérdense que un rey justo y honroso provee para su reino. Y en este caso el hombre ha tratado de romper y destruir el reino del Eterno por medio de todos estos instrumentos como el aborto, el control de la natalidad. Ahora están enviando bacterias y virus. ¿Para qué? Para ir matando a la gente poco a poco. Porque ellos quieren controlar el mundo y por ende al tratar ellos de controlar el mundo y no tener las finanzas, el dinero para mantener su reino, su pueblo, por ende tienen que buscar unos instrumentos o unas excusas de decir, no, ya no podemos mantener al pueblo, tenemos que eliminar ahora a las personas mayores, ahora no podemos dejar que la gente, que sí, que se casen, pero si quieren que tener hijos, vamos a mantener un límite de hijos. Ahora está esto del in vitro, ¿ok? Solamente las personas que tienen mucho dinero pueden hacer este proceso. Mire, hermanos y hermanas, lo que está sucediendo es
cosas que están escritas en las Escrituras, en la Torah, tanto en el pacto antiguo y el pacto renovado, de cosas que vamos a ver más y más mientras el tiempo vaya pasando. Porque ya el tiempo de la redención de la humanidad se está acercando. Y por ende tenemos que levantar nuestros ojos y ver que nuestra redención, levantar nuestras cabezas porque nuestra redención se acerca. Ahora, una nota que dice Génesis 1 tiene que ver con función, caos a orden, que es el templo, orden, función, permiso, ¿ok? El sumo sacerdote representaba al pueblo en Yom Kippur. Vía Láctea, el Milky Way, la entrada al cielo, que es el velo que fue rasgado. El velo que fue rasgado de la entrada del templo, no del lugar santísimo. ¿Ok? Porque 7 días de pan sin levadura. Egipcios ofrecían sacrificios y celebraban sus dioses con pan con levadura. Todo la Torah nos enseña el propósito del Eterno, de cómo el Eterno quiere trabajar y funcionar con su pueblo, de cómo Él quiere reinar, hacer justicia con su imagen en la tierra. Hermanos y hermanas, tenemos que despertar, tenemos que ya comenzar a estudiar la Torah y el templo, la casa del Eterno, porque de ella sale toda la instrucción que el Eterno quiere que nosotros podamos entender, para así entender entonces esos secretos ocultos que el Eterno tiene en su palabra. El propósito también del Hadam, ya hemos mencionado esto varias veces. La imagen del Eterno describe la singularidad de la existencia humana en virtud de la cual el individuo entonces puede entrar en una relación con él. El ser humano es considerado como el representante e imagen del Eterno en la tierra. Ya hemos hablado mucho de este tema. El otro es hasta que entendamos este propósito de Hadam y el por qué ha creado un recipiente con el cual él puede interactuar, ¿ok? Y participar en relación. Hadam estará limitado a los siguientes 6 días. Por eso es que los primeros 6 días de la creación fueron para el Eterno obrar. En el séptimo, entonces, el hombre descansa. El Eterno descansa, el hombre descansa. No es que se va y se acuesta el Eterno y ya no hace nada más, sino que se sienta en su trono, ¿ok? ¿Y qué hace? Comienza a reinar con justicia, ¿ok? Entonces el Hadam era el molde creado en un recipiente con el cual entonces el hombre puede interactuar y participar en una relación, ¿ok? Con el Eterno. El Hadam entonces estaría limitado a los siguientes 6 días, y el séptimo día, que es el día de reposo, el día del Shabbat, ese día entonces el Hadam, la humanidad, se presenta delante del rey para escuchar su voz y presentarse a él. Y por ende entramos entonces en un tiempo sagrado de la caída del sol del sexto día hasta la caída del sol del séptimo día. Ese tiempo, eso es un límite que Dios ha establecido en medio de una corrupción, en medio de un mundo corrupto, en medio de un mundo en caos. El Eterno estableció ahora que ese tiempo de caída del sol del sexto día a la caída del sol del séptimo día es un tiempo sagrado, un tiempo donde el Eterno entonces habla a nuestros corazones y en el cual nosotros entonces participamos de su palabra, participamos de su plan, participamos de lo que el Eterno requiere de nosotros para que seamos ejemplo a todas las naciones, aquellas naciones que hoy en día no creen y participan o observan o guardan o se acuerdan del día de reposo conocido como el Shabbat. La humanidad entonces no es la culminación de la creación, pero la humanidad en la comunión del Shabbat con el Eterno es la culminación, ¿ok? Este compromiso solo con lo divino es lo que puede cumplir el propósito y el potencial de la imagen del Eterno. No simplemente actuando como guardián de la creación inferior,
sino que intencionalmente viviendo consciente del plan y del propósito de la creación, ¿ok? Y el propósito de la creación. De esta manera, y para este propósito, ¿ok? La imagen de Dios mismo se convierte en la maravilla de la creación. La imagen del Eterno, ¿ok? Se convirtió en la maravilla de la creación, que somos nosotros. La separación entonces del hombre y del Eterno no solo ha perdido al Eterno, sino que también el propósito de su humanidad. El hombre solo no es la mera o no es la meta de la creación del Eterno. Desde el principio, el marco de 7 días avanzó hasta la culminación del séptimo día. Esto es lo que está sucediendo cuando leemos los primeros 2 capítulos de Génesis. El Eterno crea todo, como hemos hablado anteriormente, crea los cielos, la tierra, los animales, las plantas, todo, hasta el hombre en el sexto día. Pero el séptimo día es la culminación, es el final de la creación, es el pivote, es la corona, es lo más alto. ¿Por qué? Porque al terminarse la creación, el séptimo día establece 7 días de creación, 6 días de obra, el séptimo de Shabbat de descanso, y por ende, ahora sabemos que las semanas tienen 7 días, no tienen 8, 9, 10, porque en el séptimo día, al cumplirse el Shabbat y el Eterno establecer ese como el día de reposo y de culminación de la obra creadora, entonces entendemos la importancia de lo que significa entrar y acordarnos del Shabbat. Es importantísimo, ¿ok? Las personas que han llegado nuevas a las raíces hebreas, como yo comencé guardando el Shabbat. Una vez que comencé a guardar el Shabbat, acordarme del Shabbat, miren, yo no sabía lo que tenía que hacer en el Shabbat, pero poquito a poco estudiando la palabra, escuchando a maestros que nos enseñaron, que vinieron antes de nosotros, ¿ok? Maestros que nos enseñaron de cómo llevar a cabo el Shabbat. Entonces estudiamos la palabra, porque veníamos de una teología que era de hombre. Y la teología del hombre decía, no, ya el día del reposo, el día del Shabbat, no es el séptimo día. Usted puede agarrar cualquier día de la semana y usted tómelo como descanso. Y ese es el día del Shabbat para usted. No, eso era una filosofía, teología de hombre. Cuando comenzamos a guardar el verdadero Shabbat, entonces el Eterno se nos revela a nosotros. El Eterno se revela a nuestras vidas porque estamos comenzando a guardar lo que es el pináculo, lo que es la corona de la creación, en el cual el Eterno nos llama todos los días séptimos de cada semana para encontrarse con nosotros. Qué interesante que el Shabbat es el comienzo de nosotros poder caminar en obediencia al Eterno. El Shabbat fue el que cambió mi vida, cambió mi mentalidad, cambió mi teología, cambió mi filosofía y la convirtió en la Torah del Eterno. Ahora yo no trabajo a base de mi filosofía, yo no trabajo a base de mi teología o de lo que yo pienso o de lo que yo creo, sino ahora yo trabajo en lo que el Eterno me dice que lo que tengo que yo hacer. Y por ende camino en obediencia y entro cada Shabbat en su presencia, en su tiempo sagrado, y Él habla a mi vida todos los Shabbat. No sé nada. Hoy día yo no sé nada. Yo solamente estoy caminando en obediencia y mientras voy aprendiendo, eso es lo que enseño. Pero yo no sé nada. Yo estoy, como les digo a mis hermanos en mi congregación, yo estoy en pre-kinder. Estoy solamente comenzando. Yo solo sé que no sé nada. Y por ende la Torah me sigue enseñando, porque al tener una actitud de esa manera, de que no lo sé todo y de que estoy aprendiendo, el Eterno seguirá hablando a mi corazón y a mi mente por medio de su palabra. Y he aprendido a que cuando estoy en un error, admitir que estoy en un error, y lo mejor del mundo es admitir que estaba en un error y caminar entonces a aprender qué es lo correcto. Porque tenemos que ser humildes en lo que aquellos que estamos en la Torah, caminando en obediencia, tenemos que ser humildes.
No podemos decir que lo sabemos todo, porque si lo sabríamos todo, entonces, ¿por qué estamos leyendo la Torah? Pero no es así. Tenemos que aprender a ser humildes. No lo sabemos todo. Si cometemos un error o aprendimos algo de una manera y ahora la Torah nos enseña que es de esta manera, mire, lo mejor del mundo es aprender a cambiar. ¿Ok? Seguimos. En el cierre de la creación, el objetivo es comprender que la cesación de todo trabajo, el parar del trabajar, está postrada. El trabajo está postrada, toda creación entre el trono del rey en el día solemne, en la bendición y la santificación del séptimo día. El día de adoración en el cual la congregación obediente pronuncia audiblemente la alabanza del Creador. ¿Ok? Eso es lo que nosotros hacemos. Audiblemente pronunciamos la alabanza del Creador. Desafortunadamente, esto no está sucediendo en la vida de cada ser humano. Pero la naturaleza en sí misma elogia, exalta y anuncia lo que el hombre pronto hará a través de la revelación. Y eso habla Salmos 19 del 1 al 3. Lo pueden leer. Primero, el séptimo día es un día sagrado. Cuando nos congregamos, ya sea en casa o en la asamblea pública, en la casa o en asamblea pública, anunciamos públicamente el espacio sagrado del Creador. Segundo, el séptimo día representa el templo. Durante 24 horas, eso nos da la referencia del primer templo en el planeta, el jardín en el Edén. ¿Ok? El tercero, entrar al Shabbat es conectarse con este primer templo. ¿Cuál es el primer templo? El Edén y el jardín en el Edén. ¿Ok? El Shabbat también se convierte así en el día en que la humanidad disfruta de sus estatutos privilegiados de ser creados a la imagen del Eterno. Son nosotros, siempre que guardamos el Shabbat, como dice la palabra, el cuarto mandamiento, acordáis del Shabbat para llevarlo a cabo. ¿Ok? De cumplirlo como ordenanza, ¿ok? Cuando hacemos esto, estamos entonces hablando sobre, anunciando públicamente el espacio sagrado, que es el Shabbat, ¿ok? También en esas 24 horas estamos haciendo referencia al primer templo, el jardín en el Edén. Nuevamente, vamos a la creación. También nos conectamos con ese primer templo y también ese Shabbat se convierte en un privilegio de nosotros y de ese estatus de haber sido ser creados a la imagen y semejanza de nuestro Elohim. Oye, qué privilegio más grande nosotros tenemos cuando nosotros, por obediencia, guardamos el Shabbat, porque entendemos todas estas cosas. Todos estos conceptos están envueltos en el Shabbat. Pero sobre todo, ser parte de esa imagen del Eterno, esa imagen creada, el privilegio que nos dio el Eterno, hacer su imagen en la tierra. Todavía eso no ha cesado. Todo el Shabbat, siempre que guardamos el Shabbat, nosotros estamos cumpliendo y llevando a cabo y enseñando que nosotros somos esa imagen del Dios creador del Shabbat, del séptimo día, de ese tiempo sagrado en un espacio que el Eterno establece por 24 horas. El propósito también de la humanidad establecida en la creación solo se puede entonces realizar a través del tabernáculo o la adoración revelada en el templo. Esto es lo que deberíamos nosotros ver cuando entramos en el séptimo día, el día en que las 24 horas del cierre de la semana se convierten en un templo hecho de segundos, minutos y horas, un santuario en el tiempo, un tiempo sagrado, ¿ok? Levítico 19:30, pueden leerlo. También aquí es Jardín en el Edén, la imagen que siempre vemos representativa de lo que era el jardín, ¿ok? Y lo que nos enseñaron. El problema es que el hombre no había descubierto el templo oculto en el texto de los 2 primeros capítulos de Génesis. Solo veíamos un Edén,
un lugar donde había agua, un río que salía, había un jardín en el Edén, habían árboles. Eso fue lo que nos enseñaron, pero no nos enseñaron a ver más allá de lo que el Eterno quería que nosotros viéramos. Es por ende que cuando estudiamos ahora la Torá, los primeros 5 libros, los profetas, los escritos, los escritos apostólicos o el pacto renovado, ahora podemos entender que ese lugar, el Edén y el jardín en el Edén, representaba el tabernáculo del Eterno. ¿Ok? El tabernáculo. Cuando pase el milenio, en el milenio va a haber un templo. Una vez que pase el milenio y el Mesías Yeshua le entregue el reino a su Padre, ¿ok? Entonces, la tierra completa será ese lugar sagrado. Ese templo, ese tabernáculo será toda la tierra. Por eso no va a hacer falta y no va a haber necesidad de tener un templo hecho de manos de hombre, porque el Eterno va a vivir con nosotros como lo hizo al comienzo de la creación, donde establece al hombre, forma al hombre del polvo, lo introduce y lo pone en el jardín del Edén, no el jardín del Edén, el jardín en el Edén, y establece a ese hombre y le da una ayuda idónea para que él sea representante de la humanidad entre el Eterno y la humanidad que estaba fuera de ese lugar que Dios había establecido como el jardín en el Edén. Ahora veamos la función del templo en el jardín del Edén, en el Edén, ¿ok? Era un templo sin paredes físicas. La intención divina era también expandiendo este reino sagrado en todo el planeta. Ese era el propósito del Eterno y de la imagen. Por eso cuando el Eterno crea al hombre y pone al hombre en el jardín del Edén, el propósito era ¿para qué? Para que ellos llevaran la imagen del Eterno por toda la tierra, ¿ok? Y expandieran el reino. Cuando leemos Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Yahweh Elohim que se paseaba en el huerto al aire del día, y escondiéndose el hombre y su mujer de la presencia de Yahweh a Dios entre los árboles del huerto. ¿Qué pasó? Ellos, ¿qué hicieron? Cuando el hombre desobedece a Elohim, perdió su kedushá, perdió su santidad, lo que creó entonces una brecha, una barrera que necesitaba ser reparada. Hubo una barrera entre medio. Es como una muralla. Se necesitaba un método para acercarse al Eterno nuevamente. Por ende, ahora entendemos por qué los sacrificios en el templo, cada sacrificio tenía una función. ¿Y era para qué? Para acercarse el hombre al Eterno por medio de ese sumo sacerdote. Ahora bien, cuando Yeshua muere, entonces Él rompe esa barrera y nos relaciona nuevamente con el Eterno. Esa relación que se había perdido entre el hombre, la humanidad y el Eterno en el jardín del Edén, por el hombre y la mujer haber comido de la fruta o del fruto, ¿ok? Fueron expulsados del lugar santo, de ese lugar sagrado, fueron expulsados y hubo una barrera. Vemos los querubines con sus espadas de fuego para que nadie volviera a entrar a ese lugar santo o a ese espacio sagrado, ¿ok? Que era el jardín del Edén. Y por ende, el hombre crea esa barrera y el Eterno envía a Yeshua para que esa barrera sea rota por medio de su sacrificio. Por eso vemos el sistema sacrificial de los corbán, ofrenda y sacrificio. El corbán, la ofrenda y el sacrificio son vehículos de gracia que nos dan acceso y cercanía entonces a la presencia del Eterno dentro del orden del tabernáculo. Ahora, en lugar de participar en la misma santidad de su creador, el hombre está separado de él. Podemos acercarnos a él por medio de los sacrificios, ahora por medio de Yeshua, ¿okay? Nos podemos acercar a él, pero no podemos participar de su santidad todavía. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo va a suceder esto? Que nosotros todos los que seamos transformados, pasemos
al milenio, después del milenio pasemos a la vida eterna, entonces vamos a participar de su santidad, ¿ok? De la misma santidad del Eterno vamos a participar con Él porque vamos a estar viviendo con Él para siempre. Ahí entonces se cumple el propósito completo del plan del Eterno por medio de Yeshua, porque Yeshua solamente cumplió la mitad de su plan, del plan de redención, ¿ok? La mitad. Él vino como cordero, pero ahora tiene que cumplir la segunda mitad cuando va a venir como un rey. Va a establecer su reino, va a enseñar al mundo entero, a toda la humanidad, de cómo debe vivirse para agradar al Eterno, para acercarnos a Él, para vivir entonces una vida eterna en santidad directamente con Él. ¿Ok? Nota, no se comía dentro del templo de Hashem. Los faraones se comían los sacrificios dentro de sus templos como si los dioses se lo hubiesen hecho. ¿Ok? Los tzitzit se usan porque somos parte del exilio, somos parte del reino del Eterno. Los tzitzit se usan porque somos parte del Eterno. Ahora, esta nota sobre los reyes, los faraones y los faraones especialmente, ellos llevaban, cuando ofrecían comida, alimento a sus dioses, entraban al templo, nadie más entraba allí, sino solamente él entraba. Él se comía ese alimento allí, después decía a la gente de que los dioses se lo habían comido. Eso es una forma de manipular al pueblo para dejarles saber que como los dioses se habían comido el alimento, Faraón en sí, en la presencia del Eterno, también podía ser designado o reconocido como una deidad, como era en el tiempo de Faraón. Faraón era como un dios para el pueblo de Egipto, o los egipcios, porque él decía que él era el hijo de Ra, ¿okay? Del dios Sol. Por eso, eso es lo que era la representación de Faraón en Egipto como un dios para el pueblo. La función del templo en el jardín en el Edén, ¿ok? Nos habla de que si el hombre quisiera acercarse a Elohim, al Eterno, podría hacerlo, pero solo a través de las instrucciones que el Eterno le dio para acercarse a él. Y esto era por medio de los sacrificios. Debemos recordar que el hecho de no seguir las instrucciones del Creador hizo que el hombre se separara, se distanciara del Eterno. No siguió las instrucciones. Eva, la mujer, come del fruto, le da a su esposo, al hombre ese que había sido puesto en el jardín del Edén, porque el hombre no se llamaba Adán, significaba humanidad. El Eterno le dijo, come de todos los árboles del jardín puedes comer, pero de este no puedes comer. ¿Y qué hicieron ellos? Desobedecieron la instrucción. Torah significa instrucción. Mucha gente usa la palabra ley y por ende se sienten como que lo están forzando a estar bajo un yugo, pero no es así, al contrario. Torah significa instrucción, una ley traducida del hebreo al griego y por ende tiene una connotación, una definición muy complicada y muy difícil de entender en el contexto. Lo que Yahweh pedía era que nosotros nos acercáramos a Él. ¿Ok? Lo que Yahweh espera de nosotros es que nosotros seamos obedientes. Y lo que Yahweh espera de nosotros es que nosotros vivamos completamente hacia Él y sin reserva. Y una de las formas que nosotros podemos vivir para Él y sin reservas es por medio de la obediencia a su palabra. Y en eso caen las fiestas del Eterno, las Moedim, no son fiestas judías, son fiestas del Eterno. También caen el Shabbat y caen todos los mandamientos que están establecidos en la Torah. Las 10 palabras, los 10 mandamientos, más las 613 instrucciones que aparecen en la Torah, que por ende, un estudio anterior que hice, 279, son dirigidas al servicio en el templo. 279.
un 45.5% de las instrucciones, de las 613 instrucciones, tienen que ver con el templo y con los sacerdotes y los levitas. La función del templo en el jardín, en el Edén, Yahweh espera de mí cuando me ayude y me bendiga, lo que espera de mí, cuando ya Él me ayuda y me espera. Lo que nosotros aceptamos, lo que es pecado contra mi hermano y cómo reconciliarnos con nuestros hermanos. Todas estas leyes de santidad estableciendo límites, ¿ok? Eso es lo que hacen las instrucciones, establecer límites, barreras, ¿ok? Restricciones de acceso, separando el espacio y el tiempo, ¿ok? Eso es lo que hacen. Fueron solo para un propósito. Estas barreras, estos límites fueron para un solo propósito. Es crear un lugar donde el Eterno y el hombre puedan tener comunión. Y el límite, uno de ellos es el Shabbat. El Shabbat es un límite de 24 horas en la cual nosotros entramos y solo aquellos que están en obediencia pueden tener una relación con el Eterno en su espacio sagrado. No en otro espacio. Podemos relacionar con el Eterno los 7 días a la semana o los otros 6 días comunes. Por el día del Shabbat tenemos que hacerlo porque el Eterno lo dicta así en su palabra. ¿Cómo vivimos en su presencia? ¿Okay? Al principio el Adán estaba en presencia del Creador y tenía comunión con Él, lo que le daba acceso a su presencia sin el peligro de morir. De hecho, en realidad era vivir en su presencia, porque eso es lo que hacía el Adán y su ayuda idónea, vivir en su presencia diariamente, porque él había sido introducido en el jardín del Edén, ¿ok? En el Edén había un jardín y el hombre había sido introducido para vivir en la presencia del Eterno, para vivir y ser como un sumo sacerdote que luego, cuando se establece el sacerdocio, el sistema de levitas o sacerdocio, entonces el sumo sacerdote entraba una vez al año y expiaba por la nación completa, ¿ok? En ese caso, el Adán, en el jardín, en el Edén, era como ese sumo sacerdote. De hecho, como dije, en Yom Kippur es el día en que Yahweh revela tanto su amor como su santidad por medio de que de acercarse, la nación acercarse a Él por medio de ese sumo sacerdote. Las ceremonias y los protocolos del templo nos ayudan a valorar el honor de estar en su presencia y lo que cuesta perder el privilegio de vivir la presencia del Eterno. Hermanos y hermanas, si nosotros no andamos en obediencia, perdemos el privilegio de vivir entre la presencia del Santo de Israel. Y eso es bien doloroso, el pensar que nosotros no podemos agradar al Eterno porque andamos en contra de lo que Él ha establecido en su palabra y en sus mandamientos. Aquí en esta foto vemos Monte Sinaí, igual a templo, igual a jardín en el Edén. Yo había explicado anteriormente que en la altura del monte del Sinaí, cuando estaba la presencia del Eterno, se consideraba como el lugar santísimo. Acuérdense que cuando Moshe entra a ese lugar donde la zarza ardía, el Eterno le dice, muévete tus botas, ¿ok? No sandalias, botas. Porque el lugar que pisas es santo, ¿ok? Porque estaba la presencia del Eterno. Acuérdese, el lugar donde quiera que el Eterno se paraba o su presencia estaba, se constituía un lugar santo. También en medio de la montaña era el lugar santo y a la falda de la montaña entonces era el courtyard o los atrios del templo. Y eso lo podemos leer, lo pueden leer en Deuteronomio capítulo 5 del 1 al 33. Pero asimismo era el Edén, cuando el Eterno crea todo y crea el Edén, lo establece y lo divide en 3 lugares. Lugar santísimo, santo y los atrios. Yom Kippur, el gran encuentro, la fiesta de expiación. En el corazón del templo se encuentra
se encuentra la penetración más profunda de la humanidad en la presencia divina a través del estudio del templo y sus protocolos. Al estudiar entonces el día más sagrado, el día de expiación, Yom Kippur, y como este día representa la penetración más profunda en la presencia del Eterno, mientras que los capítulos entonces 17 y 27 Levíticos revelan la perspectiva de la vida con el Eterno a través del tabernáculo y los protocolos desde el Corbanot hasta Yom Kippur. Por eso es que cuando se establece el tabernáculo, se establece el sistema sacrificial. Ese sistema sacrificial hacía que el Eterno tuviese conexión con el hombre por medio del sumo sacerdote, por medio de la casa. Acuérdense, cuando el Eterno le dice a Moshe, construyeme el tabernáculo, era porque él decía, yo quiero habitar en ellos. Al tabernáculo ser establecido en la tierra, se constituía entonces la casa del Eterno, donde él podía estar en ese lugar, en el lugar santísimo, y habitar no en medio de su pueblo, en cada uno de ellos. ¿Ok? Por eso es que leemos en Corintios que dice, porque nosotros somos el templo del Espíritu de Santidad, en el cual el Espíritu de Santidad habita en cada uno de nosotros. Y la fiesta de Yom Kippur entonces era la fiesta donde el sumo sacerdote entraba una vez al año para expiar por todos los pecados de Israel, y no solamente eso, para limpiar el templo del pecado del pueblo. Vemos aquí que en el antiguo Medio Oriente, los paralelos entre el cosmos y el tabernáculo, la analogía entre el cosmos y el templo era común. El cosmos se entendía como un gran templo y el templo como un pequeño cosmos. Por ejemplo, viento de Dios, Elohim Ruah de Elohim, como una frase que aparece en Génesis 1, 2, para la construcción del cosmos, y en Éxodo, capítulo 31, 3, versículo 3 y 35, 31, para la construcción del tabernáculo. Además, la enseñanza del espíritu de Bezalel, el artesano, principal del tabernáculo, se describe en términos de sabiduría, comprensión y conocimiento. Éxodo 31:3. Los mismos atributos mediante los cuales se dice que Elohim creó el cosmos. No hay nada que venga o que no esté conectado con la palabra. Todo lo que el Eterno hizo desde Génesis hasta Revelaciones, todo está conectado con la humanidad, conectado con su Espíritu de Santidad, conectado con el tabernáculo, conectado con el templo, conectado con la creación. Todo está conectado. No hay nada que esté fuera de lugar en la Torá. Todo tiene una explicación lógica cuando leemos la Torá, y podemos entender entonces los conceptos del Eterno en su contexto. En el antiguo Medio Oriente también los paralelos entre el cosmos y el tabernáculo, espacio sagrado, perímetro del tabernáculo, modelo que revela el jardín en el Edén, sacerdotes vestidos de blanco, Adán, el hombre en su estado de santidad, de Kedusha. Vemos que hay siempre perímetros del tabernáculo. El tabernáculo, leyendo Proverbios 3, 19 al 20, lo pueden leer en sus hogares, pueden ver que había unos perímetros, había unos límites, había unas medidas, y las vestimentas de los sacerdotes. Asimismo era el jardín tenía sus medidas. Estaba el lugar santísimo, el lugar santo, que era el jardín en el Edén. Estaban los atrios, que era a la afuera de donde estaba la humanidad, el resto de la humanidad. Y por ende todo está conectado. Todo está conectado a base de medidas, límites, vestiduras, oficios, ofrendas, etcétera, etcétera. Siempre recordemos, el objetivo final de la creación es que la humanidad habite con el Eterno. Ahora nos hacemos esa pregunta: ¿por qué estudiar el templo? Por ese mismo objetivo, porque el objetivo es que nosotros, su creación, la humanidad, habite con el Eterno. ¿Cómo podemos habitar con el Eterno si no andamos en obediencia?
si no estudiamos el templo, que es su casa. Mire, si alguien quiere conocer mi casa, no puede inventarse, yo creo que el cuarto del máster está en este lugar, esto está así, esto, la cocina está acá. No, usted puede ver mi casa a menos que usted entre, y aún así necesitaría días para conocer todo lo que hay en mi hogar y cómo está dividido, los límites, los boundaries, quién puede entrar aquí, quién no puede entrar en este lugar, y así sucesivamente. Mientras tanto, como dice Rav Shaul, el apóstol Pablo, mientras tanto somos su templo hasta que el Mashiach regrese. Mientras que el Mashiach no venga, nosotros seguimos siendo ese templo donde el Espíritu de Santidad habita en nosotros. Pero ahora, ¿cómo ese Espíritu de Santidad puede habitar en un cuerpo, en un templo donde no hay obediencia, donde no se guarda el Shabbat, donde no se hacen las fiestas correctamente, etcétera? Entonces, en ese templo Él no puede habitar. Él va a habitar en un cuerpo en el cual es invitado por medio de nuestras acciones y de nuestra obediencia a su palabra. Espero pues que hayan aprendido un poquito más, como he aprendido yo también, por diversas enseñanzas. Todos estos estudios que he dado en estos últimos días, lo he aprendido todo en las conferencias en Orlando de Wisdom in Torah, con el hermano Rico Cortés y Joseph Good y Dina Dyer, y también Brian. He aprendido muchas cosas y seguiremos aprendiendo más. Ahora, como en todas las clases que termino, si alguien tiene una pregunta o comentario, puede enviarlos a mi página de Regresando a la Senda Antigua de la Torá en Facebook. También lo puede enviar a mi página personal de Facebook. No importa, si usted necesita una contestación o yo dije algo que va en contra de los principios de que verdaderamente se ha aprendido, pues usted puede mandarme un mensaje, decirme, hermano, yo pienso que esto es así, y podemos, hablar como personas civilizadas, sin minimizar a otra persona, ni minimizarnos a nosotros mismos, porque el Eterno nos llamó a amar a nuestro prójimo. ¿Okay? Si usted tiene una pregunta, no se olvide de que el hermano José Borges está a las órdenes, y como dice la palabra de la oración sacerdotal, que el Eterno los bendiga y los guarde, que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que tenga misericordia y ponga su shalom. Hasta el próximo estudio, que tengan un bendecido día de semana o donde usted esté, que siga disfrutando de la vida, de la presencia del Eterno y en obediencia a su Torah. En la obediencia hay bendición.